parados y paradas. Se han cerrado 65.000 empresas en los primeros 6 meses de este año. 300.000 autónomos han perdido el puesto de trabajo. Hay 1 millón de viviendas construidas en España sin vender porque la gente no las puede comprar. Y falta vivienda pública en nuestro país, vivienda especialmente en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra, que no tenga más pago que 1/3 aproximadamente, como defendemos desde Izquierda Unida, por el alquiler que el salario que tiene un trabajador o una trabajadora. Han faltado políticas de vivienda. Pero para hablaros a fondo de la política de vivienda teníamos que hacer una conferencia sobre ello, y como hoy tenemos que hablar de impuestos voy a pasar esa situación, pero doy una pincelada. En España el problema de la crisis es por la generación de una política del ladrillo, una política que ha enriquecido a unos cuantos promotores urbanísticos, que han hecho un gran negocio los banqueros y que han dejado a la generación de jóvenes más hipotecada de la historia de nuestro país. Y ya sabéis, aquellos que tengan una hipoteca, que la libertad termina donde empieza la hipoteca que tenemos de la vivienda. Y hay que tomar nota de eso. Y esto ha sido así, sencillamente porque no ha habido intervención pública en la economía de la vivienda. Porque la mayoría de la vivienda que se ha hecho en España es vivienda privada, le han puesto precios escandalosos los que han tenido el poder de la venta y de la construcción de esa vivienda privada. Los gobiernos no han intervenido, no han hecho vivienda pública, y eso ha permitido que se haya originado esta situación extraordinaria de crisis profunda que tenemos en nuestro país. Pero como de eso no vamos a hablar, voy a entrar en los impuestos. Yo sé que los impuestos, así dicho, es una cosa hasta farragosa. Nos puede sonar fatal, es decir, hablar aquí de impuestos, pues esto es una cosa que incluso anima poco a que te pueda motivar para saber qué vamos o qué opinamos sobre el tema de los impuestos. Pero yo creo que las jornadas habéis, lo mismo que estamos en el corazón de la crisis, habéis acertado con las jornadas en el corazón del problema que tenemos en este momento en este país, concreto aquí y ahora con los impuestos. Y me intento de explicar. Los gobiernos del Partido Popular que hemos tenido desde 1996 hasta el año 2004 en España, presididos por José María Aznar, han tenido una cosa en su cabeza y en su política. Es que había que adelgazar el Estado y había que dejar que funcionara la libre economía de mercado. La libre economía de mercado iba a resolver todos los problemas de España. Y con esa filosofía es por lo que vendieron las empresas públicas que tenía España. La Energía, Iberia, Telefónica, Argentaria, la banca pública, todo eso lo vendieron. Se desentendieron de ellas y fueron adelgazando el Estado. Y tomaron medidas en política de impuestos que bajaron los impuestos. Hicieron 2 reformas fiscales. Y es cierto que bajaron los impuestos en España, pero le bajaron más los impuestos a los más ricos y a los que más ganaban. De hecho, cada año, desde que se hicieron las 2 reformas fiscales del Partido Popular, se dejaban de ingresar en las arcas de la hacienda pública 7.800 millones de euros, que eso es más dinero que el presupuesto que tenéis en el gobierno de vuestra comunidad autónoma. Esto lo criticó Zapatero, lo criticó el PSOE y criticó al PP porque bajaba los impuestos más a los más ricos y a los más poderosos. ¿Y qué hizo Zapatero cuando llegó al gobierno? Pues hizo algo muy parecido, y es que suprimió 3 impuestos. Bajó el tipo marginal del 45 al 43%, pero como estas son palabras técnicas que algunas no entenderéis, el tipo marginal es aquel que pagan en el IRPF aquellos que cobran más de 60.000 euros al año de salario. Ese es el tipo marginal. Estaba en el 45% y Zapatero le bajó al 43%. La segunda medida es que bajó el impuesto de sociedades a las empresas y bajó 5 puntos a determinadas empresas, estatus de empresas en nuestro país. Y hizo otra medida que es la supresión del impuesto de patrimonio. ¿Qué es el impuesto de patrimonio? Pues era un impuesto que pagaba el 1,1% de los ciudadanos de España, de las grandes fortunas en España, y le perdonó
el gobierno y suprimió el impuesto de patrimonio a los más ricos del país. Y con eso se dejaron de ingresar en las arcas de la hacienda pública 1.800 millones de euros cada año. Por tanto, Zapatero, que criticó las políticas de la derecha en política de impuestos, vino y le bajó los impuestos más a los más ricos. Pero además, los que tengáis interés en la política, y yo creo que hay que ir interesándonos cada día más en la política, escucharíais una cosa de Zapatero, que nos dijo que bajar los impuestos era de izquierdas. ¿Eso lo recordáis a alguien? Pues claro, si eso lo hemos escuchado, ahora venimos los de izquierdas y decimos que hay que subir los impuestos y pensaréis, estos son de derechas, porque si bajar los impuestos eran de izquierdas, estos tienen que ser de derechas, ¿no? Parece que es una cosa razonable, pero esto es el lío que se organiza cuando se hacen políticas absolutamente equivocadas que cambian incluso el término de los adjetivos y el término de las palabras. ¿Bajar los impuestos es de izquierdas? ¿Os imagináis una sociedad que no tuviéramos impuestos? Imaginadlo por un momento. Si tuviéramos que ir a la escuela, tuviéramos que pagar. Si tuviéramos que ir a que nos curara un médico, tuviéramos que pagar. Si tuviéramos que ir a un servicio social importante que nos haga falta, tuviéramos que pagar. ¿Quién tendría servicios? Tendrían servicios los más ricos, los que tienen más dinero, los que se lo pueden pagar, los que no quieren pagar impuestos para que los demás podamos tener servicios públicos. Pero la inmensa mayoría no. Si no hubiera impuestos, estaríamos, si los hay en Estados Unidos, más bajos, pero sabéis que hay 40 millones de personas que no tienen seguridad social. Por tanto, la primera reflexión es que hacen falta los impuestos. Y a partir de ahí no podemos alegrarnos cuando escuchamos que viene Rajoy, por ejemplo, y dice que no hay que subir los impuestos. Y algunos hasta aplauden. Y hay trabajadores que están así y hasta aplauden. Y eso es curioso, ¿no? Pero ¿tú qué aplaudes? Si lo que está diciendo el PP es que lo que no hay que subirle los impuestos a los ricos, que son a los que ellos esencialmente representan. ¿Cómo nos podemos alegrar de que no hay que subir los impuestos? Pero mirad, es que ha pasado una cosa. Y todos hemos metido ahí, hemos entrado todos, Hemos hecho una especie de deporte nacional con no pagar los impuestos en España. Y cuando veíamos uno que decía, yo este mes les he engañado a Hacienda en no sé cuánto, le dábamos en la espalda a una Matías que machote, ¿no? Qué bien lo has hecho. ¿Pero quién es Hacienda? Hacienda es el Estado. Hacienda es Zapatero. Hacienda era nada, ¿no? Hacienda somos nosotros. Y cuando alguien defrauda impuestos, nos está defraudando a todos. Porque luego el Estado no tiene dinero para que tengamos educación pública, para que tengamos servicios públicos, para que tengamos sanidad pública. Luego no tiene dinero para hacerlo. Por tanto, no puede ser un deporte nacional evadir o defraudar impuestos.